¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bueno, entonces ya estamos acá en nuestra sección de ejemplos. El tema del día de hoy, como ya lo saben, es problemas de aplicación sobre caída libre y tiro vertical. Problema número 1. Dice, un cuerpo se deja caer de una altura de 90 metros. ¿Cuál es la velocidad con que el cuerpo llega al suelo? Y pregunta 2, ¿cuánto tiempo dura la caída? Bueno, entonces, como siempre, para resolver cualquier problema de física, etcétera, vamos a colocar nuestros respectivos datos. Que no se nos olvide, ¿verdad? Para trabajar en orden. Entonces dice de que un cuerpo se deja caer de una altura de 90 metros. Entonces colocamos altura igual a 90 metros. Pregunta, dice, ¿cuál es la velocidad con que llega al suelo? Entonces ahí ya tenemos la primera pregunta. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Esa sería la velocidad final. Y la otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo dura la caída? También tenemos tiempo igual a sin interrogación. Pero para solucionar este tipo de problema mínimo necesitamos 3 datos. Pero ¿qué pasa acá? El problema no nos está dando esos datos. Pero como es caída libre, hay que tomar en cuenta siempre que la velocidad inicial siempre es 0, porque se está dejando caer el objeto. ¿Sí? Y la gravedad que siempre existe, ¿verdad? La gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, todo lo que va a favor del movimiento va a ser positivo y lo que va en contra del movimiento negativo. ¿Ya? Bueno, tómalo en cuenta entonces. Ahora bien, ¿la caída libre va a favor del movimiento o va en contra del movimiento? Va a favor, ¿verdad? Va a favor. Entonces la gravedad va a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundos al cuadrado? Porque acá tenemos una altura en metros. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es la velocidad final. Entonces, yo necesito una ecuación donde esté la altura, donde esté la velocidad inicial y donde esté la gravedad para determinar la velocidad final. Entonces, la ecuación que nos dan es la siguiente. Velocidad final es igual a la raíz de velocidad inicial al cuadrado más el doble de la gravedad por la altura. Entonces, como podrán notar, yo tengo la altura, tengo también la gravedad, la constante y tengo la velocidad inicial. Acá está. Entonces, esta ecuación es la que debo utilizar para calcular la velocidad final. Resolviendo, tenemos que la velocidad final es igual a, vean esto. Esto lo anulamos, ¿por qué? Porque la velocidad inicial en este caso es 0. Entonces no nos sirve mayor cosa, ¿verdad? Elevar el 0 al cuadrado. Pero tomamos en cuenta entonces 2, la raíz, ¿verdad? 2, abrimos paréntesis por la gravedad. La gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por la altura. Y la altura es 90 metros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro procedimiento de la velocidad final. Entonces ahora vamos a multiplicar todo lo que está en la parte de adentro y luego le vamos a sacar la raíz. Entonces nos quedaría velocidad final igual a la raíz de 2 por 9.8 por 90. Eso nos da un total de 1764. 1764. Pero también hay que multiplicar las unidades. Metros por metros me da metros cuadrados. Y segundos cuadrados solo lo voy anotando. Segundos al cuadrado. Ahora le vamos a sacar la raíz al 1764. Lo cual nos queda 42. ¿Sí? Entonces nos queda 42. Y la raíz de m al cuadrado es m. Y la raíz de s de segundos al cuadrado son segundos. Por lo tanto, la velocidad con que el objeto llega al suelo es de 42 metros sobre segundo. Pasamos entonces al inciso B. El inciso B dice, bueno, entonces este sería el inciso A. Y aquí vamos a hacer el inciso B. El inciso B dice de que, ¿cuánto tiempo dura la caída? Entonces, ¿cuánto tiempo? La ecuación del tiempo es la siguiente.
Tiempo es igual a la velocidad inicial, perdón, la velocidad final, menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Entonces ahorita solo reemplazamos datos, ¿verdad? Ya tenemos la velocidad final, ya la encontramos. Por lo tanto, reemplazamos datos. Notar de que acá la velocidad inicial es 0, la podemos anular. Entonces nos quedaría tiempo es igual a 42 metros sobre segundo dividido 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hacemos la respectiva división y nos queda 42 dividido 9.8, que sería un total de 4.28. Pero tiene un 5 a la par, entonces colocamos 4.29. ¿Sí? 4.29, ¿qué? Metros se va con metros, segundos con el cuadrado de segundos y solo me quedan segundos. Segundos. Por lo tanto, ahí estaríamos con el problema número 1. Bueno, problema número 2 entonces. Dice, un cuerpo se suelta desde cierta altura. Pregunta, ¿qué velocidad alcanza al cabo de 4 segundos? ¿Sí? Bueno, este es un problema bien sencillo. Nuestros datos son los siguientes. Un cuerpo se suelta, ¿verdad? Entonces, velocidad inicial es 0. Estamos viendo problemas de caída libre ahorita. Desde cierta altura, la altura entonces no nos la dicen. Por lo tanto, tampoco no nos preguntan la altura, por lo tanto, no la anotamos. Después dice, ¿qué velocidad alcanza al cabo de 4 segundos? Es así. ¿Qué velocidad, o sea, la velocidad final, alcanza al cabo de 4 segundos? Eso sería un tiempo de 4 segundos. El valor que siempre existe es el valor de la gravedad. Como estamos trabajando en segundos, colocamos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos resuelve ahora este problema? Miren, tengo velocidad inicial, tenemos el dato del tiempo y tenemos el dato de la gravedad. Como nos preguntan la velocidad final, entonces nos quedaría, velocidad final es igual, velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces, reemplazando valores, anulamos, ¿verdad? El valor de la velocidad inicial y solo nos queda gravedad por tiempo. Entonces, velocidad final es igual a, abro paréntesis, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. El tiempo que nos dan son 4 segundos. Ahora multiplicamos. Velocidad final va a ser igual entonces a la multiplicación de 9.8 por 4. Y eso nos da un total de 39.2. 39.2. Entonces, metros solo lo anotamos. Segundos al cuadrado por segundos, entonces anulamos segundos y solo nos queda segundos. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. La velocidad que alcanza el cuerpo al cabo de 4 segundos es de 39.2 metros sobre segundo. Y ahí estaríamos con el problema número 2. Bueno, dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Punto y seguido. Encontrar la altura máxima alcanzada y el tiempo empleado. Bueno, entonces dice que un cuerpo se lanza, ese sería el número 3. Datos. Entonces, vamos a hacer ahorita un dibujito. Dice que un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba. Lleva esta trayectoria. La velocidad con que fue lanzado es de 20 metros sobre segundo. Después dice encontrar la altura máxima alcanzada. Entonces aquí alcanzó una altura máxima. A max. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos de que cuando un objeto alcanza su altura máxima, su velocidad final en este caso sería 0. ¿Verdad? Esa es una característica del tiro vertical. Y el tiempo empleado. Entonces aquí transcurrió un tiempo que no sabemos cuál es.
¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar para resolver primero este problema? Primero vamos a encontrar la altura máxima alcanzada. Entonces, ese sería nuestro inciso A. Altura máxima alcanzada va a ser igual entonces, altura va a ser igual a, yo tengo velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo la altura máxima. La gravedad acá no la he colocado. Gravedad va a ser igual a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿por qué coloqué un signo menos? Porque va contra el... Porque el movimiento va hacia arriba, pero la gravedad va hacia abajo, entonces va en contra del movimiento. va en Entonces ahí contra. estamos por el signo negativo. Entonces acá tenemos que la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Bueno, entonces acá como la velocidad final es 0, la podemos eliminar. Y podemos trabajar únicamente con la velocidad inicial al cuadrado. Entonces nos quedaría altura igual a menos velocidad inicial al cuadrado, serían 20 al cuadrado, paréntesis, 20 metros sobre segundos al cuadrado. Notar de que este menos no va dentro del paréntesis, va afuera, porque es el menos de la ecuación. Dividido 2 veces menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Altura entonces va a ser igual. Menos, y 20 elevado al cuadrado es 20 por 20, y 20 por 20 son 400. Metros cuadrados, segundos cuadrados, porque se eleva al cuadrado cada dimensional. Y acá me queda el doble, ¿verdad? De 9.8, que sería, bueno, vamos a resolver de una vez. Más por menos me da menos. 2 por 9.8, 19.6. Y acá, ¿cómo nos quedaría? Igual, ¿verdad? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Bueno. Altura entonces va a ser igual. Menos dividido menos me va a dar más. Lo voy a colocar como referencia. Eso no se coloca. 400 entonces dividido 19.6. Eso da un total de 20.4. Entonces colocamos 20.4. ¿Qué unidades tiene la altura? Acá cancelamos el cuadrado de metros y metros. Y acá cancelamos segundos cuadrados con segundos cuadrados. Y solamente nos queda metros. Por lo tanto, la altura máxima que alcanza el cuerpo o el objeto es de 20.4 metros. Bueno, y el inciso B es cuánto tiempo se tarda. Entonces colocamos el inciso B. Como es la unidad del tiempo, tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la inicial dividido la gravedad. Entonces reemplazamos valores, la velocidad final ya sabemos de que la cancelamos porque es 0. Y nos quedaría entonces, tiempo es igual a menos la velocidad inicial que serían 20 metros sobre segundo, dividido la gravedad. La gravedad es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tiempo entonces, menos dentro de menos me va a dar más. Lo coloco de referencia. Y 20 dividido 9.8 nos quedaría entonces 2.04. Entonces colocamos 2.04 segundos, que esa es la unidad del tiempo, ¿verdad? Anulando segundos con segundos, metros con metros, y solo nos quedan segundos. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 3. Bueno, el ejemplo número 4 dice, ejemplo 4. Pregunta, ¿con qué velocidad deberá lanzarse un cuerpo verticalmente hacia arriba para que alcance una altura de 7.35 metros? Entonces hacemos también nuestro dibujo, tenemos datos y hacemos nuestro dibujo. ¿Con qué velocidad deberá lanzarse un cuerpo verticalmente hacia arriba? Entonces la velocidad inicial en este caso no la sabemos. Pero sí sabemos de que al lanzarse llega a una altura de 7.35 metros. Entonces, ¿qué otros datos tenemos ahí?
el dato de la gravedad, ¿verdad? La gravedad va a ser menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Razón, velocidad final es 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar para calcular la velocidad inicial? Entonces tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a la raíz, porque tenemos el dato de la altura, la gravedad y la velocidad final. Velocidad final al cuadrado menos el doble de la gravedad por la altura. Entonces velocidad inicial va a ser igual a la raíz de velocidad inicial al cuadrado, ya como sabemos de que es 0, porque es altura máxima la que alcanza, nos quedaría solo menos el doble de la gravedad por altura. Entonces, reemplazando datos nos quedaría menos el doble por la gravedad, que es negativa porque es un tiro vertical, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, y la altura es 7.35 metros. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta, ¿verdad? Ya que reemplazamos valores, multiplicamos. Velocidad inicial va a ser igual entonces a menos por menos, eso me va a dar más. 2 por 9.8 por 7.35. Entonces eso me da un total de 144.06. 144.06 metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿verdad? Porque a la hora de multiplicar metros por metros me da metros cuadrados y segundos cuadrados solo se anota. Entonces le sacamos la raíz a ese valor y nos quedaría entonces, y eso me da un total de 12.002. Entonces la velocidad con que se lanza el objeto es de 12.002 metros sobre segundo. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 4. ¿Verdad? Ejemplo número 5. ¿Qué velocidad alcanzará un cuerpo al cabo de 4 segundos si se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad de 12 pies por segundo? Entonces ahora tenemos un lanzamiento. Ya no es caída libre, ahora es lanzamiento hacia abajo. Tenemos nuestros datos. ¿Sí? Entonces, este objeto se lanza hacia abajo con una velocidad de 12 pies. Esa sería la velocidad inicial. 12 pies sobre segundo. Y tarda 4 segundos. Ese sería el tiempo. Entonces nos preguntan la velocidad final en ese momento. ¿Qué velocidad tendrá al cabo de esos 4 segundos? Entonces la velocidad final no la sabemos. ¿Verdad? Pero la gravedad en este caso, como va hacia abajo, es Positivo. positiva, ¿verdad? Pero como tenemos el dato de pies, la gravedad no sería 9.8. Serían 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Ahí se recuerdan de esto, ¿verdad? Cuando trabajamos en pies es 32.2, en metros 9.8 y en centímetros 980. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿qué ecuación es la que vamos a utilizar? Pues una muy sencilla. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, porque son esos datos los que nos dan. Entonces, reemplazando datos. Ojo, acá hay que tener cuidado algo. Cuando el cuerpo se deja caer, eliminamos la velocidad inicial. Pero acá se lanza verticalmente hacia abajo con esta velocidad, entonces no la podemos eliminar. Entonces nos quedaría 12 pies sobre segundo más la gravedad, que es 32.2 por 4 son 128.8 pies sobre segundo. Porque aquí eliminamos cuadrados y segundos. Entonces nos quedaría velocidad final es igual a 12 más 128.8. Eso me da un total de 140.8.
pies sobre segundo. Y ahí estaríamos. Esta velocidad alcanza al cabo de 4 segundos. Y ahí estaríamos con el tema del día de hoy. Un gusto estar acá con ustedes.